función cuadrática parábolas. Una función cuadrática es una función a la que podemos llamar f de los reales en los reales, cuya forma polinómica es f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0 para asegurarnos tener término cuadrático. Su representación gráfica es una parábola de ecuación y igual a ax cuadrado más bx más c, y si le prestamos atención justamente a las ramas de la parábola, en algunos casos van hacia arriba y en otros hacia abajo. ¿De qué va a depender? Del valor de este a, de este coeficiente cuadrático. Si es un número real mayor que 0, las ramas de la parábola van a ir hacia arriba y se llama cóncava hacia arriba. Si ese a es un número real menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo y es cóncava hacia abajo. Fíjense que con este valor de a, justamente coeficiente cuadrático, medimos la concavidad de una parábola. O sea que no tiene absolutamente nada que ver con el a que veíamos en la función lineal que medía la inclinación de una recta. Vamos a hablar ahora de algunos puntos notables que tiene nuestra parábola, comenzando con el vértice. El vértice, si se fijan, lo tenemos por acá, por acá, por acá. Toda parábola tiene un vértice. ¿Qué coordenadas tiene? Bueno, le llamamos x, b y b. La característica que tiene el i del vértice es que es el menor punto en i, la menor coordenada de este punto que alcanza justamente la gráfica de nuestra parábola, o el mayor valor en i que alcanza la gráfica de nuestra parábola dependiendo de la concavidad. Cuando las ramas van hacia arriba, se alcanza un valor mínimo en el i del vértice, y cuando las ramas van hacia abajo, se alcanza un valor máximo en la coordenada i del vértice. Ahora vamos a hablar un poquito de este valor de c. También lo tenemos en cada una de nuestras parábolas, y que es justamente la coordenada i del punto de intersección de nuestra parábola con el eje de la y. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la intersección con el eje de la y, hacemos 0 en x. ¿Y cuánto nos da f en 0? Bueno, f en 0 nos da a por 0 cuadrado más b por 0, esto se nos va, así que nos queda más c, o sea que queda c. Eso quiere decir que un punto de la forma 0, c pertenece a la gráfica de nuestras parábolas. Bueno, justamente 0 en x y c, entonces en la y. Por otro lado, fíjense que en nuestras parábolas puede ocurrir que haya intersección con el eje de las x, lo que es equivalente en este caso que hay dos ceros reales distintos, o puede tener una única intersección que justo coincide con el vértice, un cero real, o que no haya intersección con el eje de las x, o sea que no tenga ceros reales. Hablemos un poquito ahora del dominio de la imagen. El dominio de una parábola, o sea de una función cuadrática, ¿sí?, cuya representación gráfica es una parábola, es todos los reales. Y la imagen, bueno, el i del vértice tiene protagonismo en la imagen de nuestra función cuadrática. ¿Por qué? Porque cuando las ramas van hacia arriba, la imagen es del i del vértice a más infinito, y cuando las ramas van hacia abajo, tenemos que la imagen es de menos infinito al i del vértice. De esta manera concluimos el análisis de algunos puntos notables y características principales de nuestras parábolas y, por supuesto, de la función cuadrática. En el siguiente ejemplo lo que nos piden es representar gráficamente la siguiente función cuadrática, f de x igual a x cuadrado más x menos 6, indicar dominio e imagen. Vamos a trabajar entonces con la representación gráfica de esta función cuadrática, es decir, con la parábola de ecuación y igual a x al cuadrado más x menos 6. Comenzamos entonces calculando esos puntos notables de los que hablábamos en el video anterior. Comenzamos con la intersección con el eje de las x, ¿sí? Estamos buscando un punto de la forma, cierto valor de x, 0, es decir, 0 en y. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer, le vamos a dar 0 a la y, y esto nos quedaría 0 igual a x al cuadrado más x menos 6. O sea que deberíamos resolver esta ecuación cuadrática. Lo vamos a hacer a través de la fórmula resolvente, x1, x2, menos b, o sea, menos 1, más menos raíz de b cuadrado, menos 4 por a, que también es 1, por c, que es menos 6, sobre 2 por a, o sea, 2 por 1. Bueno, esto nos quedaría menos 1 más menos. Fíjense que en el discriminante nos queda menos 4 por menos 6, 24, más 1, 25. El discriminante igual a 25 nos indica dos ceros reales distintos. Bueno, lo vamos a calcular. Acá, bueno, 25 nos quedaría la raíz de 25, 5, sobre 2 por 1, 2. Veamos entonces quiénes son las raíces de este polinomio, es decir, los ceros de nuestra parábola. Menos 1, menos 5 sobre 2, eso nos queda, bueno, menos 6 dividido 2, menos 3. Menos 1 más 5, 4 sobre 2, 2. ¿Sí? Estos serían los valores de x1, x2. Armamos entonces los pares ordenados.
justamente de la intersección de nuestra parábola con el eje de las x. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, cuando la x vale menos 3, la y por supuesto es 0, y con la x igual a 2, la y nos vale 0. Los vamos a marcar. Marcamos el menos 3, 0 en x y el 2. ¿Sí? Puntos que caen sobre el eje de las x. Seguimos, vamos a calcular la intersección con el eje de las y. Como vimos, es hacer f cuando la x vale 0. ¿Y eso qué nos da? Bueno, si reemplazamos el 0 en cada una de las x, 0 al cuadrado más 0 menos 6 nos devuelve ese famoso c del que hablábamos en el video anterior, que es menos 6. Es decir que nos queda un punto de la forma 0 en x menos 6 en y. Lo vamos a marcar. El punto 0 menos 6 nos queda acá, la intersección de la parábola con el eje de las y. Y ahora vamos a calcular el vértice. Recuerden que el vértice tiene coordenadas, nosotros le llamamos x, b y b. ¿Y cómo nos conviene sacar en este caso el x del vértice? Es una de las formas posibles, teniendo en cuenta que justamente hay dos raíces en nuestro polinomio, o sea, dos ceros reales distintos. El x del vértice lo podemos tomar como el punto medio, es el punto medio entre esas dos raíces, o sea, entre esos dos ceros reales distintos. El punto medio es justamente un promedio entre ellos, o sea que lo que hacemos es x1 más x2 sobre 2. Bueno, x1 y x2 los tenemos acá, son menos 3 y 2, así que hacemos menos 3 más 2 sobre 2, esto nos da menos 1 medio. De esta manera tenemos la coordenada x del vértice. Para calcular la coordenada y del vértice tenemos que ver quién es el y que se le corresponde a esta x. ¿Qué hacemos? Bueno, el y del vértice lo calculamos reemplazando en nuestra función la coordenada x del vértice. Eso sería hacer f en ¿qué? F en menos 1 medio. Tendríamos que ir con el menos 1 medio a cada una de las x, hacer el cálculo, y eso nos da menos 25 cuartos. Es decir, entonces que completamos las coordenadas del vértice, menos 1 medio el x del vértice, menos 25 cuartos el y del vértice. Menos 25 cuartos es menos 6,25. O sea que el menos 6,25 está por acá. Acá tendríamos nuestro y del vértice, menos 6,25. Bueno, menos 1 medio, dijimos que era el x del vértice. Lo tenemos por acá. Acá marcamos entonces nuestro vértice y hacemos un gráfico aproximado de nuestra parábola. Intentamos que las ramas nos queden simétricas. Simétricas justamente con respecto a ¿qué? Con respecto a una recta vertical, que es la que se llama eje de simetría. Con respecto a esa recta, las ramas de la parábola son simétricas, ¿sí? ¿Qué ecuación tiene ese eje de simetría? Bueno, como es una recta vertical, tiene ecuación x igual, y siempre tiene ecuación x igual al x del vértice. En este caso es x igual a menos 1 medio. Calculamos el dominio de nuestra función. El dominio dijimos que siempre es todos los reales, y calculamos la imagen, y como las ramas van hacia arriba, prestando la atención al y del vértice, es de ese valor del y del vértice, o sea, de menos 25 cuartos, a más infinito. Y a través del siguiente ejemplo vamos a presentar la forma factorizada de una función cuadrática. F de x igual a por x menos x1 por x menos x2. Ese x1 y x2 son los ceros de la parábola, es decir, las raíces del polinomio. Y ese a es el coeficiente cuadrático, que es el mismo en todas las formas cuadráticas. Y como ya lo dijimos, es un número que pertenece a los reales menos el cero. ¿Qué nos piden en este ejemplo? Nos piden representar gráficamente la siguiente función cuadrática, que justamente se encuentra en forma factorizada, f de x igual a menos 2 por x menos 1 por x más 3. También nos piden indicar dominio e imagen. Vamos a trabajar entonces con la parábola de ecuación y igual a menos 2 por x menos 1 por x más 3. Comenzamos entonces con la intersección con el eje de las x. Justamente buscamos la intersección con el eje de las x, es decir, buscamos un punto de coordenada 0 en y, así que si reemplazamos a la y por 0, lo que nos queda es menos 2 por x menos 1 por x más 3. Y bueno, justamente nos quedó un polinomio, ¿sí? Que tiene una ecuación con un polinomio factorizado, es decir, para poder encontrar los valores que anulan, buscamos para qué valores de x efectivamente se anula cada factor. Fíjense que acá tenemos entonces que se anula cuando la x vale 1 y cuando la x vale menos 3. Justamente de ahí sacamos que efectivamente el 1
Si miramos este 1 acá, y por supuesto que este lo podemos pensar como menos 3, tanto el 1 como el menos 3 son ese x1 y x2 que son justamente las raíces del polinomio, o sea, los ceros de nuestra parábola. Bueno, lo vamos a escribir entonces, y los valores que anulan son x igual a 1, si quieren x1 y x2, así seguimos la notación, x2 igual a menos 3, armamos los pares ordenados y van a ser 1 en x, por supuesto que 0 en y, y menos 3 en x y nuevamente 0 en la y. Marcamos estos puntos, 1, 0 y menos 3, 0. Y vamos a calcular la intersección con el eje de la y. La intersección con el eje de la y, ¿a quién le damos 0 en nuestro caso? A la x, así que vamos a encontrar con que y es igual a menos 2 por, donde está la x reemplazamos el 0, así que nos queda 0 menos 1 por, donde está la x nuevamente el 0, 0 más 3. Entonces encontramos la y que se le corresponde a la x cuando justamente la x toma el valor 0. Lo que nos queda es menos 2 por menos 1, esto nos da 2, por 3 nos queda 6. Entonces, ¿cómo está formado justamente la intersección, el punto de intersección con el eje de la y? Bueno, dijimos que le damos 0 a la x y la y nos dio 6, así que nos queda el punto 0,6. Lo marcamos, 0,6, la intersección de nuestra parábola con el eje de la y vamos al cálculo del vértice. Nuevamente el vértice es un punto de coordenadas, x, b y b, y vamos a utilizar nuevamente que el x del vértice es el punto medio entre las dos raíces, es decir, los ceros de nuestra parábola, así que esto sería x1 más x2 sobre 2, aprovechando justamente que tiene estos ceros, y esto sería entonces 1 más menos 3 sobre 2, es decir, 1 más menos 3 nos queda menos 2, sobre 2 nos da menos 1, ese sería el x del vértice. Y para calcular el y del vértice, nuevamente, el y que se le corresponde a esa x, reemplazamos en la función el valor del x del vértice, es decir, f en menos 1. Bueno, reemplazamos el menos 1 acá y hacemos la cuentita, y f en menos 1 nos da 8. O sea que en definitiva, menos 1, 8 son las coordenadas del vértice de nuestra parábola. Lo marcamos, menos 1, 8. Acá tenemos nuestro vértice. Bueno, y realizamos un gráfico aproximado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular, bueno, el dominio, que sabemos que es todos los reales. Y la imagen, fíjense que el coeficiente cuadrático es negativo, las ramas van hacia abajo. Y bueno, entonces, ¿cómo nos queda la imagen? De menos infinito a lo que sería el y del vértice, que es 8. O sea que este sería de menos infinito a 8. Y a través del siguiente ejemplo vamos a presentar la forma canónica de una función cuadrática f de x igual a por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice, donde justamente la información directa que nos trae esta forma son las coordenadas del vértice de nuestra parábola, ¿sí? X, b y b. Este a nuevamente es el coeficiente cuadrático, es el mismo en todas las formas que presentamos y nuevamente por lo mismo es que a pertenece a los reales menos el 0. Bueno, lo que nos piden es, nuevamente, representar gráficamente la siguiente función cuadrática. Sigue la forma canónica, como podrán ver, f de x igual a menos x menos 1 al cuadrado menos 2. Vamos a trabajar entonces con la parábola de ecuación y igual a menos x menos 1 al cuadrado menos 2. Bueno, como dijimos que contamos con la información directa, que son las coordenadas del vértice, lo vamos a utilizar. Entonces, ¿quién va a ser nuestro vértice? ¿Quién va a ser el x sub b y sub b? Lo tenemos a la vista por la forma canónica. Sería el x del vértice 1. Y el y del vértice es lo que acompaña, ¿no? el otro término distinto al que tiene el binomio, que es el menos 2. Bien, ahora entonces vamos a calcular las intersecciones con los ejes. La intersección con el eje de las x, nuevamente, ahí le damos el valor 0, y esto lo que nos queda es 0 igual a menos x menos 1 al cuadrado menos 2. Vamos a buscar entonces esas x, sería resolver esta ecuación. Podríamos hacer el desarrollo del binomio, acomodarlo y trabajarlo como una ecuación cuadrática a la que le aplicaríamos la fórmula resolvente, o podemos despejar la ecuación tal cual la tenemos. Bueno, sería el menos 2, lo despejamos como 2. Nos queda
quedaría entonces que 2 es igual a menos x menos 1 al cuadrado. Un despeje más, lo vamos a hacer hacia acá. Nos quedaría que menos 2 es igual a x menos 1 al cuadrado. Pero fíjense que en los números reales ningún cuadrado de algún número real nos puede dar igual a menos 2. Así que esta igualdad es absurda. Y lo que concluimos entonces es que no tiene intersección con el eje de las x. Sí, no tiene. Eso quiere decir que no tiene ceros reales nuestra parábola. Bueno, nos queda la intersección con el eje de las y. Entonces eso implica a x darle el valor 0. Y lo que nos queda es y igual a menos 0 menos 1 al cuadrado menos 2. Bueno, menos, esto nos devuelve un 1, menos 2, esto nos da menos 3. Armamos el par, a x le dimos por supuesto el valor 0 y en y nos dio menos 3. Vamos a marcar entonces los datos que tenemos. El 0 menos 3 es la intersección con el eje de la y. El vértice es el 1 menos 2. Y fíjense la importancia de ver que el coeficiente cuadrático es negativo, eso implica que es cóncavo hacia abajo. Bueno, por eso justamente no tiene ceros reales. Vamos a hacer así, y si les parece marcar el eje de simetría para poder hacer la otra rama de manera simétrica o conseguir algún punto simétrico a través justamente de la fórmula de nuestra función. Y bueno, hacemos de manera aproximada la otra rama simétrica. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Y como las ramas van hacia abajo, la imagen es de menos infinito a, el y del vértice que es menos 2, así que nos queda de menos infinito a menos 2. Concluimos entonces el análisis gráfico de nuestra parábola. En el siguiente ejercicio lo que nos piden es hallar la forma canónica de la siguiente parábola de ecuación y igual a menos 2x cuadrado menos 6x más 7. Vamos a comenzar a resolverlo de una forma y después vamos a explicar otra forma de resolverlo. ¿Cuál sería esta primera forma? Aprovechando que tenemos nuestra parábola con una ecuación en forma polinómica, vamos a utilizar, como queremos la forma canónica y el objetivo es hallar el vértice, el coeficiente cuadrático ya lo tenemos, para hallar ese vértice vamos a trabajar con que el x del vértice es menos b sobre 2a. Como les decía, aprovechamos que tenemos la forma polinómica, así que efectivamente tenemos el a, el b y el c, o sea que vamos a poder reemplazar y justamente encontrar la coordenada x del vértice. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, menos b es menos 6, con este menos nos quedaría 6, sobre 2 por a es menos 2. Esto nos quedaría 6 sobre menos 4 o menos 6 cuartos. Bueno, esto simplificado nos quedaría menos 3 medios. ¿Cómo sacamos el y del vértice? Sabemos que eso es equivalente a reemplazar en la función el x del vértice. Ese es el y que se le corresponde a este x. Es decir, que sería reemplazar en nuestra función el menos 3 medios. Bueno, aprovechamos que tenemos la ecuación y lo que hacemos es reemplazar el menos 3 medios en cada una de las x y eso nos quedaría menos 2 por menos 3 medios al cuadrado, menos 6 por menos 3 medios más 7. Bueno, esto nos da 23 medios. Bien, entonces nos construimos el vértice. Nuestro vértice entonces tiene coordenadas menos 3 medios el x del vértice, 23 medios el y del vértice. ¿Qué hacemos entonces? Planteamos la forma canónica igual a por x menos el x del vértice más el y del vértice. Y sustituimos. Nuestro coeficiente cuadrático es menos 2, así que acá reemplazamos un menos 2 por x menos el x del vértice también nos quedó negativo, así que menos por menos nos daría más 3 medios al cuadrado más el y del vértice. El y del vértice es 23 medios. Esta es la forma canónica que nos pide el ejercicio. Y bueno, al igual que en el video anterior, tenemos que hallar la forma canónica de la siguiente parábola de la misma ecuación, igual a menos 2x cuadrado menos 6x más 7, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando el método de completamiento de cuadrados. ¿Es necesario usar este método? Y uno puede optar por una forma o por la otra, pero en caso en el que el enunciado pida justamente encontrar la forma canónica o quizás hallar el vértice de una parábola utilizando el método de completamiento de cuadrados,
sí o sí tenemos que usar esta forma. Comenzamos entonces. Sabemos que si tenemos en forma polinómica nuestra parábola y igual a ax cuadrado más bx más c, el objetivo va a ser poder encontrar a través de un proceso algebraico la forma canónica. ¿Sí? Algo de la forma igual a por x menos x del vértice al cuadrado más el y del vértice. ¿Qué es lo que vamos a empezar haciendo? Fíjense que en la forma canónica el coeficiente cuadrático se encuentra multiplicando a determinado binomio. Eso quiere decir entonces que, si miramos la forma polinómica, lo que vamos a comenzar haciendo es extrayendo factor justamente de ese coeficiente cuadrático. Podríamos extraer el factor de los tres términos y hacer un factor común, o podemos simplemente extraer factor de los dos primeros términos, porque al estar involucrados a la x es justamente desde donde nos vamos a poder armar este binomio. Comenzamos entonces. Vamos a hacer entonces esa forma, siguiendo justamente la guía de actividades que tienen ustedes, y vamos a comenzar extrayendo el factor común de nuestro coeficiente cuadrático. ¿Y qué nos quedaría entonces si se lo hacemos solamente a los dos primeros términos? Bueno, nos quedaría x al cuadrado, y acá nos quedaría más 3x, ¿sí? Porque fíjense que menos 2 por 3x nos da menos 6x. Bueno, bien, ya por ahora tenemos algo entre paréntesis, eso es bueno. Lo que nos vamos a querer construir dijimos que es este binomio al cuadrado. Entonces recordemos la forma justamente del cuadrado de un binomio. Elegimos las letras D y E para que no se confundan con el A y el B que tenemos de la forma polinómica. Y la idea sería, si queremos hacer aparecer un binomio al cuadrado, lo que nos tendríamos que construir sería este trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Bueno, venimos para acá y nos quedó igual a menos 2 por... Y si se fijan, tenemos x al cuadrado, o sea, tenemos algo de la forma d cuadrado, ¿sí? O sea, como que nuestro d sería la x. Bueno, entonces, bien, tenemos ya nuestro primer término del trinomio cuadrado perfecto. Y en este segundo término, lo que tendríamos que hacer es justamente reescribirlo de la forma 2 por d por e para poder encontrar este e justamente de nuestro binomio al cuadrado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, esto lo escribiríamos como más 2 por, así ya hacemos aparecer ese 2 de nuestra fórmula. Justamente el d es mi x en este caso, por ¿quién más? ¿Quién va a ser exactamente este e de nuestro trinomio cuadrado perfecto? Bueno, va a ser lo que le falte multiplicar al 2 para llegar a ese 3. ¿Y qué sería en este caso? Bueno, sería 3 medios, aprovechando que si simplificamos el 2 con el 2, efectivamente nos queda ese 3. Bueno, cerramos acá, más 7. Venimos bien. Por el momento tenemos nuestra primera parte, d cuadrado más 2 por d por e. Lo que nos falta es ese e cuadrado, ¿sí? Ese más e cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Esto es y igual a menos 2 por x al cuadrado más 2 de x por 3 medios, más lo agregamos, lo necesitamos ese e cuadrado, nuestro e es ese 3 medios, así que hacemos más 3 medios al cuadrado. Y nos quedamos ahí, la realidad es que no podemos hacer aparecer un término de la nada porque no sería equivalente a lo anterior, incluso aunque acá pusiera más 7, porque estoy agregando algo nuevo. Lo que hacemos es, además de sumarlo, restamos 3 medios al cuadrado. ¿Para qué lo hacemos eso? Porque en definitiva, este menos esto nos da 0, estaríamos haciendo aparecer un 0 de una manera estratégica para que nuestros primeros 3 términos formen un trinomio cuadrado perfecto. Entonces seguimos. Y es igual a menos 2 por, y ahora sí, nuestros primeros 3 términos efectivamente siguen la forma de un trinomio cuadrado perfecto, así que lo vamos a poder escribir como un binomio al cuadrado. Como nos quedaría entonces sería x más 3 medios al cuadrado. Vamos a borrar acá para que no se confunda con la partecita del binomio. Vamos a poner un corchete. ¿Por qué? Porque con estos 3 armamos nuestro trinomio cuadrado perfecto. Eso quiere decir que lo escribimos en forma de binomio como d más c al cuadrado, o sea, como x más 3 medios al cuadrado. Pero no nos olvidemos que al trabajar con estos 3, este quedó solito y lo tenemos que escribir. ¿Cómo lo escribimos? Como menos, el menos está afuera, y el cuadrado solo afecta a la fracción 3 medios, o sea, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Cerramos entonces y sumamos ese 7. ¿Qué nos falta para poder finalizar y efectivamente conseguir la forma canónica? Distribuir este coeficiente principal, ese coeficiente cuadrático, para que solamente ese coeficiente quede multiplicado del binomio.
Entonces, lo que vamos a hacer al distribuirlo es justamente lo que quede solito, lo vamos a juntar con ese 7. ¿Qué nos queda entonces? Nos venimos para acá, nos quedaría y igual a menos 2 por todo este término, que es x más 3 medios al cuadrado, menos 2 por menos 9 cuartos, acá podemos incluso simplificar, menos por menos más, así que nos quedaría más 9 medios, y no nos olvidamos de que tenemos este más 7. Bueno, último pasito, justamente juntar eso que nos quedó con este 7 para, o sea, este 9 medios con este 7 para construirnos el y del vértice. Entonces, ¿qué nos queda? Que y es igual a menos 2 por x más 3 medios al cuadrado más 23 medios, que sería esta suma. Bueno, acabamos de conseguir entonces, a través del método de completamiento de cuadrados, la forma canónica de nuestra parábola. En el siguiente ejercicio lo que nos piden es hallar la ecuación de la parábola, en este caso en forma polinómica, cuya gráfica intersecta el eje y en y igual a 5 y su vértice es el punto 1 menos 2. Bueno, nos piden la ecuación de la parábola, principalmente en forma polinómica, pero con los datos que tenemos en nuestro ejercicio, fíjense que el hecho de que nos den el vértice y este datito que nos va a permitir obtener un punto que pertenece a esa parábola, nos va a convenir primero partir de la forma canónica, encontrar la ecuación de la parábola, pero en forma canónica, y luego a través de un pasaje efectivamente dar la forma polinómica. Empezamos entonces, bueno, recuerden que y igual a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice, es justamente la forma canónica, ¿sí?, de la ecuación de nuestra parábola. Y en particular, si nuestro vértice es el punto 1 menos 2, vamos a reemplazar en el x del vértice y el y del vértice para que lo que nos quede después por conseguir sea este a, que es el coeficiente cuadrático. Lo hacemos entonces, y es igual a por x menos, donde está el x del vértice, como el x del vértice acá es 1, vamos a poner 1 al cuadrado, y acá hay que poner más el y del vértice, así que fíjense que el y del vértice en este caso es negativo, es menos 2, bueno, entonces más por menos nos queda menos, esto nos queda efectivamente menos 2. Ahora sí, entonces lo que nos queda es conseguir el coeficiente cuadrático, y con el dato de que justamente nuestra gráfica intersecta el eje de las y en y igual a 5, estamos diciendo que hay un punto de la forma 0,5 que pertenece a la gráfica de nuestra parábola, ¿sí? Lo vamos a reemplazar, ¿sí? Reemplacemos este punto en esta igualdad porque justamente tenemos que hallar un coeficiente cuadrático que haga que este punto pertenezca a la gráfica de nuestra parábola. Lo reemplazamos entonces, bueno, en y obviamente 5, a por, en x reemplazamos el 0, así que nos queda 0 menos 1 al cuadrado menos 2, menos nos queda 5 es igual a por, bueno, menos 1 al cuadrado nos da 1, así que nos queda a por 1 menos 2, el 2 lo despejamos, nos queda 7, a por 1 es a, así que nuestro coeficiente cuadrático es 7. Nos construimos entonces la forma canónica, donde a vale 7, esto es y igual a 7 por x dijimos, miramos acá, menos 1 al cuadrado menos 2. Bueno, nos pedían la forma polinómica. ¿Cómo la obtenemos? Vamos a desarrollar el cálculo. Una vez que desarrollemos, en este caso tenemos que desarrollar, si nos conviene, pero más que nada si queremos la polinómica debemos hacerlo, desarrollar este binomio y hacer los cálculos que tenemos, en este caso en los extremos, para encontrar la forma polinómica. Lo hacemos entonces, y es igual a 7 por, desarrollamos el cuadrado de este binomio, nos queda x al cuadrado menos 2x más 1 y tenemos ese menos 2. Y es igual, acá distribuimos 7x al cuadrado menos 14x más 7 menos 2. Así que por lo tanto nos queda que y es igual a 7x al cuadrado menos 14x más 5. Esta sí es justamente la forma polinómica de nuestra parábola. En el siguiente ejercicio lo que nos piden es hallar la ecuación de la parábola. En este caso nos piden la forma factorizada y la canónica, cuya imagen es el intervalo de menos infinito a 3 y cuyos ceros son x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Bueno,
¿Qué significaba el hecho de que la imagen sea el intervalo de menos infinito a 3 en este caso? Bueno, si va de menos infinito a 3 la imagen, 3 justamente es la coordenada y de nuestro vértice. Entonces sabemos que el y del vértice es 3. ¿Y cómo podemos hacer para sacar el x del vértice? Aprovechando el hecho de que como dato tenemos los ceros, sabemos que el x del vértice lo podemos pensar como x1 más x2 sobre 2, donde justamente x1 y x2 son las raíces del polinomio, es decir, los ceros de la parábola. Y bueno, lo vamos a hacer entonces, nos quedaría x1 igual a 1, x2 igual a 2 sobre 2. Esto nos quedaría 3 medios. Por lo tanto, podemos construirnos las coordenadas del vértice de la parábola. El x del vértice es 3 medios, el y del vértice es 3. Tenemos el vértice de nuestra parábola. Bueno, los ceros obviamente nos dan puntos que pertenecen a esa parábola, el punto 1,0 y el 2,0, que también los podemos utilizar, por ejemplo, si encaráramos este ejercicio pensando en construir la forma canónica. ¿Sí? Teniendo el vértice lo podemos hacer. Fíjense que sería y igual a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. El x del vértice y el y del vértice los tenemos cubiertos justamente, los vamos a reemplazar. Así que nos quedaría x menos 3 medios al cuadrado más el y del vértice que es 3. ¿Qué nos queda por conseguir? El coeficiente cuadrático. Para eso, como les decía, vamos a utilizar algún punto que pertenezca a la gráfica de nuestra parábola. Podemos considerar el 1,0 o el 2,0. De cualquier manera, el coeficiente cuadrático nos va a dar el mismo. Entonces, bueno, por ejemplo, usamos el 1,0, reemplazamos entonces en la y el 0 y en la x el 1. Y vamos a despejar el coeficiente cuadrático. Bueno, nos quedaría 0 igual a a por 1 menos 3 medios, eso nos da menos 1 medio, al cuadrado nos queda 1 cuarto, más 3. Despejamos el menos 3, esto nos quedaría entonces 1 cuarto por a. O sea que menos 12, el 4 lo despejamos multiplicando, nos queda a. ¿Eso qué quiere decir entonces? Bueno, que si formamos la forma canónica de nuestra parábola, sería y igual a menos 12 como coeficiente cuadrático por x menos 3 medios al cuadrado más 3. Esta es la forma canónica de justamente nuestra parábola. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos la forma canónica, vamos a conseguir la forma factorizada. ¿Y cuál es la forma factorizada? Era y igual a por x menos x1 por x menos x2. El a, el coeficiente cuadrático, es el mismo en todas las formas. Ya vimos que el coeficiente cuadrático era menos 12, así que lo vamos a reemplazar. Y la información directa de una factorizada son justamente los ceros de la parábola, que los tenemos como datos, así que los vamos a reemplazar. X menos 1 sería por x menos 2. Esta entonces sería la forma factorizada. Podríamos haber encarado este ejercicio comenzando con la forma factorizada porque tenemos como datos los ceros y el hecho de poder conseguir las coordenadas del vértice las podemos usar como un punto que pertenezca a la gráfica para hallar el coeficiente cuadrático y luego a través de un pasaje hallar la forma canónica. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dicen sea f la función cuadrática definida por f de x igual a a por x menos 1 por x menos 2, donde a pertenece a todos los reales menos el 0, fíjense que es la forma factorizada de una función cuadrática. Nos piden en el inciso A, si el punto 0,1 pertenece a la gráfica de f, hallar el valor de a, justamente el valor del coeficiente cuadrático. Bueno, ¿qué significa que el punto 0,1 pertenezca a la gráfica de nuestra función? Que es un punto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 1 que justamente pertenece a la gráfica de la parábola. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el inciso A. Y si el punto 0,1 pertenece a la gráfica de f, eso quiere decir que f en 0 nos tiene que devolver 1. Vamos a utilizar entonces esta condición para poder despejar el coeficiente cuadrático. Vamos a reemplazar a cada una de las x por 0 y vamos a igualar nuestra expresión a 1 para despejar el a. Lo hacemos entonces, f en 0 es justamente a por, donde está la x reemplazamos el 0, así que sería 0 menos 1 por 0 menos 2. Todo esto lo igualamos a 1. Bueno, entonces ¿qué nos quedaría? Nos queda que a por menos 1 por menos 2, eso nos da 2, a por 2 nos queda 1. O sea que en definitiva nuestro coeficiente cuadrático es 1 medio. Eso es lo que nos pedía el inciso A. Para el inciso B nos dicen determinar el conjunto imagen de f. Bueno, construyamos esa f, tenemos justamente que el coeficiente cuadrático es 1 medio,
Entonces lo que vamos a hacer es, en principio, escribirla para ver de qué función es justamente la que le queremos calcular la imagen. Por lo tanto, f de x, ¿qué nos quedaría? Bueno, como a es un medio, nos queda que f de x es un medio por x menos 1 por x menos 2, ¿sí? A esta función es justamente la que nos piden que le calculemos la imagen. ¿Y de qué va a depender la imagen? Bueno, fíjense que nuestro coeficiente cuadrático, el que acabamos de hallar en el inciso anterior, es mayor que 0, y eso significaba que las ramas de la parábola iban hacia arriba, que era cóncava hacia arriba. ¿De qué dependía la imagen? Del i del vértice. ¿Por qué? Porque cuando las ramas de la parábola van hacia arriba, dijimos que la imagen era justamente del i del vértice a más infinito. Así que va a estar involucrado el i del vértice en nuestra imagen. Si el coeficiente cuadrático hubiese sido negativo, recuerden que hubiese sido de menos infinito al i del vértice, también hubiese estado involucrado. Entonces hay que calcular el i del vértice. Lo hacemos entonces. ¿Cómo comenzamos? Aprovechando que tenemos los ceros, porque esta es la forma factorizada, calculamos el x del vértice. Bueno, si nuestros ceros son 1 y 2, sabemos que eso es 1 más 2 sobre 2, sí, un promedio entre esos ceros, y esto nos quedaría 3 medios. Entonces ahora sí, hallamos el i del vértice reemplazando en la función el x del vértice. Y bueno, hacer f en 3 medios sería reemplazar el 3 medios acá y acá, o sea que lo que nos quedaría sería un medio por 3 medios menos 1, eso nos quedaría un medio, por 3 medios menos 2, y eso nos quedaría menos un medio. Bueno, entonces f en 3 medios nos quedaría menos 1 octavo. Entonces, menos 1 octavo es el i del vértice. Otra vez, recordamos que como nuestro coeficiente cuadrático es mayor que 0, es cóncava hacia arriba, por lo tanto, nuestra imagen, la imagen de nuestra función, es de menos 1 octavo a más infinito. Y en el siguiente ejercicio nos piden hallar los posibles valores de m, que pertenece a todos los reales menos el 0, de modo tal que f de x igual a mx cuadrado más 2x menos 1, que fíjense que es una función cuadrática en forma polinómica, bueno, tenga dos ceros reales distintos, no tenga ceros reales o tenga un único cero real. Bueno, ¿de qué depende los ceros en caso de que los tenga justamente una función cuadrática? Va a depender de los valores que anulan esta fórmula, es decir, los valores para los cuales la i se hace 0. O sea, eso quiere decir entonces las soluciones de la ecuación mx cuadrado más 2x menos 1 igual a 0. Y como esto ya lo vimos, ¿sí? En un apartado justamente de ecuaciones, algunas ecuaciones particulares, en el apartado de ecuaciones cuadráticas, ¿cómo vamos a saber qué cantidad de soluciones reales distintas, en caso de que las tenga, tiene esta ecuación cuadrática? Bueno, depende del análisis del discriminante. Si recuerdan, el discriminante era b cuadrado menos 4 por a por c, o sea, b cuadrado nos quedaría 2 al cuadrado menos 4 por a por c. En nuestro caso, entonces, nuestro discriminante es 4, menos por menos más, 4m. Y el análisis de ese discriminante, cuando ese discriminante se hace mayor que 0, menor que 0 o igual a 0, es lo que va a hacer justamente que esta ecuación tenga determinada cantidad de soluciones reales distintas o no, o que no tenga soluciones reales, y eso va justamente de la mano con los ceros que tenga en caso de existir o no nuestra función cuadrática. Comenzamos. Para que tenga dos ceros reales distintos, es decir, para que nuestra ecuación tenga dos soluciones reales distintas, eso ocurre cuando nuestro discriminante es un número mayor que 0. Lo hacemos entonces, nuestro discriminante es 4 más 4m, queremos que sea mayor que 0, así que esto nos queda 4m mayor que menos 4, es decir, m mayor que menos 4 dividido 4 menos 1. ¿Qué intervalo sería este en principio? Los mayores que menos 1, de menos 1 a más infinito. Pero fíjense que dentro del intervalo de menos 1 a más infinito está el 0, y el 0 es un valor que no puede tomar nuestra m, porque si no perderíamos el término cuadrático, nos quedaríamos sin función cuadrática, así que por lo tanto nuestra m pertenece al intervalo que va de menos 1 a 0, unido de 0 a más infinito, si estamos excluyendo el 0 de nuestra solución. En el inciso B nos dice que no tenga ceros reales, eso quiere decir entonces que nuestra ecuación no tenga soluciones reales, y de eso de qué depende, de que nuestro discriminante sea un número menor que 0. Nuestro discriminante es 4 más 4m, queremos que sea menor que 0, así que 4m que sea menor que menos 4, es decir que m sea menor que menos 1.
Bueno, ¿a qué intervalo pertenece M? M pertenece, si son las menores que menos 1, el 0 ya está excluido porque pertenecía a esta relación, nos queda el intervalo de menos infinito a menos 1. Y en nuestro último caso, que tenga un único cero real, es decir, una sola solución real, nuestra ecuación depende de que el discriminante nos dé igual a 0. Es decir, que 4 más 4m, en nuestro caso ese es nuestro discriminante, sea igual a 0. Bueno, ya estamos sabiendo que 4m es igual a menos 4, es decir, que m es igual a menos 1. De esta manera concluimos el análisis de nuestra m.